¿Listo? Bueno, ¿qué le parece si oramos, chicos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que nos guardes, Señor, de tanto crimen y de tanta injusticia que se están cometiendo en las ciudades, Padre. Ayúdanos a prestar atención a estas enseñanzas y que por favor tu gracia y tu Espíritu Santo siempre nos estén guiando e iluminando en el conocimiento y el crecimiento en tu verdad. Padre Santo, quédate con nosotros y te pedimos por los miles de hermanos que nos escuchan alrededor de todo el mundo, Padre, para que también ellos se animen a formar clases bíblicas y a ser líderes y enseñar tu palabra en todas partes. Quédate con nosotros y prepáranos para la lluvia tardía, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, ahora nos toca estudiar la clase número 4. Clase número 4 era, ¿verdad? Sí, clase número 4 de lo que sería el tema de ir a vivir al campo, que muchas veces no se ha entendido bien este tema y que ahora yo voy a repasar algunas cosas que tienen que ver con lo que estábamos enseñando la otra noche. Anoche precisamente estuvimos viendo un poco de este tema y parece que muchos hermanos pensaban de que la Biblia no tenía fundamento para hablar de estas cosas, pero hemos visto que sí, la Biblia se explaya en el tema de la ida al campo y cómo toda la corrupción, hermanos, se da en las ciudades y tiene que ver con las ciudades desde el momento en que se fundan. Por eso, hermanos, tratemos de enseñar a la gente todas estas cosas, tomemos nota de los versículos y tratemos de compartir estas enseñanzas con todo el mundo. La clase número 4 que tenemos que ver en esta tarde, hermanos, se llama 3 ocasiones diferentes para salir de las ciudades. Así se llama, 3 ocasiones diferentes para salir de las ciudades. ¿Y por qué yo quiero dar esta clase aclaratoria? Porque como ustedes saben, hermanos, por ahí se predican cosas de la ley dominical, se predica de ir al campo, pero ni siquiera los que están predicando entienden bien el tema y entienden bien las cosas. Yo por ahí veo de que meten todo en la misma bolsa, meten la ley dominical, para ellos la ley dominical es lo mismo que el decreto de muerte, para ellos el tiempo de angustia previo es lo mismo que el tiempo de angustia propiamente dicho, y hacen, hermanos, un montón de sancocho, hacen un montón de menjunje, hacen un montón de mezcolanza, un berenjenal completo de cosas que ni siquiera ellos se entienden. Por eso yo creo que hay que saber explicar estas cosas y profundizar bien en esto para ver qué es lo que dice Dios. Muchos hermanos han entrado en el fanatismo de ir al campo porque no entienden bien que la hermana Juay habla de 3 ocasiones distintas en las cuales uno debe salir de las ciudades. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, pero vamos a tratar de ir despacio. Antes de meternos en ese tema, hermanos, yo quiero ir al Salmo 107 para repasar lo que habíamos estudiado anoche. En el Salmo 107, versículo 35 al 40, hay un principio universal que muestra cómo Dios trata con la raza humana y sobre todo con las poblaciones cuando deciden establecerse en algún lugar para formar una ciudad. En el Salmo 107, hermanos, dice así, versículo 35 al 40. Presten atención. Dice así, ¿no? Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Aquí está hablando, hermanos, de la acción de Dios. Y dice, hermanos, el versículo 36, allí aposenta a los hambrientos y disponen ciudad para habitación. Siembran campos, plantan viñas y rinden crecido fruto. Versículo 38, y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye sus bestias. ¿Y qué pasa luego, hermanos? Dice el versículo 39 y 40. Ahí viene la parte fea de la cosa. Y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. ¿Se dan cuenta, hermanos?
y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Y noten cómo en el versículo 40 aparece la acción disciplinadora de Dios sobre esas gentes que viven en las ciudades, y dice: Él, o sea Dios, derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errados y vagabundos sin camino. Todas estas cosas, hermanos, pasan en la ciudad. Pasan cuando las personas deciden establecerse en la ciudad. Todos los terribles pecados que hay en la ciudad, hermanos, los estamos viendo. Yo recién, antes de venir acá a dar el estudio bíblico, mi familia, que no es de la iglesia, que no son todos creyentes, tenían prendido el televisor en el canal de Crónicas Televisión. Y hermanos, yo siempre digo, ¿no? Crónica Televisión es el canal que te hace ver que el Espíritu de Dios se está retirando sobre la tierra. Y acabo de ver, hermanos, que había gente que lloraba porque habían matado un policía recién, porque se había dado un asalto y lo habían fulminado a balazos al policía. Termina ese relato y cuentan otro que muestra que acaban de violar una chiquita de 12 años, y entonces todos fueron a hacerle un escrache en la casa del supuesto violador y le estaban rompiendo la casa. Termina eso y muestran un terrible incendio que había habido en un lugar donde acaban de morir 2 chiquitos. Y así, problema tras problema, que realmente te bajonea el ver tanta maldad, tanto crimen, tanta maldición que está viniendo sobre esta tierra porque las personas se están apartando de Dios. Entonces se ha fundado una ciudad, la gente se funda una ciudad y vive en la ciudad, y Dios les permite que vivan y los multiplica y los prospera, pero después ellos mismos, en el versículo 39 dice: y luego son menoscabados y abatidos. ¿Por qué los seres humanos, hermanos, en las ciudades terminan siendo menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas? Porque ellos mismos son los que prescriben tiranía y comienzan los males y las congojas. Hermanos, todo esto acontece en las ciudades. En las ciudades hay muchos problemas. Y para los hermanos que no han venido ayer, hermanos, les quiero mostrar un versículo. Para los hermanos que no vinieron a las clases de ayer, en Job, vamos a Job, hay un versículo muy importante en Job capítulo 24 que te muestra lo que está pasando o lo que pasa realmente en las ciudades. En Job capítulo 24, hermanos, dice lo siguiente. Lo estábamos viendo ayer y mucha gente se burla de estas cosas, pero son tremendas. Noten lo que pasa en las ciudades, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 12, ¿sí?, hasta el versículo... Leemos primero el versículo 12 hasta el 20, hasta el 19. Job capítulo 24, versículo 12 al 19. Noten lo que pasa en las ciudades. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y todo esto acontece específicamente en las ciudades. Aunque ustedes no crean, hermanos, esto es lo que está aconteciendo en las ciudades. Y justo quería compartir yo este versículo porque era muy necesario, así que por favor tratemos de prestar atención. Entonces, ¿por qué Dios no pone estorbo, o por qué es como que Dios no se mete? Porque los que viven en las ciudades, la mayoría termina siendo rebelde a la luz. Por eso es que dice el versículo número 13: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está pasando? La mayoría de los que hoy en día están viviendo en las ciudades, hermanos, no quieren saber nada del Evangelio. Por eso es que tiene que venir la lucha y tenemos que predicar y predicar y predicar, e ir casa por casa tratando de predicar el Evangelio para que las personas puedan atender al mensaje que Dios tiene para ellos.
Pero esta es la realidad, hermanos. Cuando ustedes vean los noticieros, siempre se van a acordar de Job 24:12. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte. ¿Y cómo dice tu versión después, Inés? Job 24:12, rapidito. Sí. Entonces dice, pero Dios no atiende su oración. O bien otras versiones dicen, pero Dios no pone estorbo. O sea que son dos tipos de traducciones. Dios no atiende su oración, o bien Dios no pone estorbo. Entonces yo trato de profundizar eso. ¿Por qué en la ciudad, hermanos, hay tanto crimen, tanta violación, tanto robo? ¿Y por qué Dios no les pone un estorbo? ¿O por qué Dios no les escucha la oración a esos crímenes que se están dando en las ciudades? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere que Dios le proteja, pero nunca lo buscan. Ay, ¿por qué me han matado mi hijo? Ay, ¿por qué me han violado mi hija? Ay, ¿por qué me asaltan? Ay, ¿por qué no me pagan bien el sueldo? Ay, ¿por qué me han robado? Ay, ¿por qué me ha pegado la patota? Todos se quejan de las cosas terribles que le pasan, pero ninguno hace por buscar a Dios. Lo único que hacen es después llorar y clamar por las calamidades que le han venido, y uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué no le pusiste estorbo? ¿O por qué no le contestaste la oración? Entonces Dios no deja nada sin explicar, y en el versículo 13 dice, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. O sea, al decir que no estuvieron en sus veredas, es que nunca les importó un comino acercarse a Dios. Entonces, cuando ustedes ven en el noticiero gente que le pasa tremendas calamidades, sucede que en la mayoría de los casos se debe, hermanos, a que no les interesa nada de Dios. Y cuando uno va a golpearle en la puerta de la casa, te sacan corriendo, no quieren saber nada de Dios. Ah, pero cuando los asaltan, los patotean, los violan, los torturan, les pegan, los acuchillan, los asesinan, todo el mundo sale a llorar. ¿Y por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, dice Dios. No se lamente en lo que le pasa, laméntese en el pecado que comete. Entonces, después de haber leído, hermanos, lo que pasa en las ciudades, ahora salteamos. Noten todo lo que pasa en las ciudades, hermanos. Job capítulo 24, y seguimos leyendo desde el versículo 14 en adelante. A la luz se levanta el matador, y mata al pobre y al necesitado. ¿No está pasando eso que nos están matando a todos en las ciudades? Pero aquí viene algo hermoso que ustedes tienen que saber. Las familias que tienen a Cristo Jesús como el centro de sus vidas tienen la protección de Dios, porque dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De manera que cuando vemos que hay familias que les han acontecido calamidades, yo me enojo contra esas familias, porque digo, ¿cómo no han buscado a Dios? Claro, la gente quiere emborracharse, quiere pecar, quiere hacer de las suyas, y aún así quieren tener la protección de Dios. ¿Por qué no lo buscan a Dios? Y cuando estaba viendo, hermanos, hace rato Crónica Televisión, veía, hermanos, un montón de gente que se quejaba de las calamidades que le estaban viniendo, pero ustedes ven que es el tipo de gente que no le interesa nada de Dios. Se queja por la falta de protección, pero no hacen nada, absolutamente nada por buscarlo a Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo buscan a Dios? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no lo buscan a Dios, hermanos? Entonces el versículo 14 habla de los asesinatos que está habiendo en las ciudades. A la luz se levanta el matador y mata al pobre y al necesitado. Y de noche, porque actúan de día y de noche es como ladrón. Y noten lo que también pasa en las ciudades. Versículo 15. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie,
y esconde su rostro. Y esto lo hablaba con Bernardo y también lo hablaba con María Silvia hace rato, como en las ciudades hay mucha gente que se porta mal y trata de inducirnos a nosotros constantemente a la rebelión contra Dios o al pecado contra Dios. Y por eso es que nosotros debemos tener cuidado con esa gente. Te está describiendo de una manera extraordinaria todo lo que pasa en las ciudades. Lo que pasa de día, lo que pasa de noche, todo en las ciudades. ¿Por qué creen que en las ciudades hay tanta infelicidad y se levanta el clamor de en medio de las ciudades que asciende a Dios constantemente por los sufrimientos de la gente? El versículo 15 dice: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. Y noten, hermanos, en las tinieblas minan las casas que de día señalaron para sí. No conocen la luz, porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Son inestables más que las superficies de las aguas. Y noten, hermanos, cómo termina el versículo 18. Por eso yo le explicaba a Bernardo, a María Silvia, a Inés, muchas veces les expliqué a ustedes, esta gente, la porción de ellos son gente maldita. Yo siempre les digo, es toda la lacra de la sociedad que se porta mal, que son los que matan, los que asesinan, los que te patotean, los que te roban las casas, los que te llevan al pecado, los que te llevan al adulterio, los que te llevan a la fornicación, los que te llevan a la carnalidad. Pero la Biblia te deja explicada en la última parte del versículo 18 que la porción de ellos es maldita en la tierra y que no andarán por el camino de las viñas, es decir, no tendrán bendiciones. Y dice el versículo 19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve y el sepulcro a los pecadores. Y noten el versículo 24, hermanos, noten el versículo 24. Fueron ensalzados por un poco, mas desaparecen. Y aquí se explica en la Biblia por qué uno dice, ¿por qué ese que tanto peca es exaltado y tiene todo? Como decimos algunos, tiene plata, tiene profesión, tiene título, algunos dicen tienen facha, y porque la Biblia lo dice, deben ser exaltados por un poco de tiempo. Pero después viene, hermanos, el cortamiento. Entonces, para que yo no me vaya a confundir, porque ellos por un poco de tiempo tienen influencia y tienen poder, la Biblia dice que la porción de ellos es maldita en la tierra, y que no nos confundamos si por ahí esta gente tiene poder y es exaltada, porque dice el versículo 24, fueron ensalzados por un poco de tiempo, mas desaparecen, y son abatidos como cada cual, y serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Entonces te demuestra que a la larga, aunque por un poco de tiempo sean exaltados, van a terminar mal. Por eso es que la Biblia, hermanos, es poderosa y te revela de antemano todo lo que pasa con la gente mala, y sobre todo con la gente mala que vive en el seno de las ciudades, que vive adentro de las ciudades y que según el contexto hace todo este tipo de barbaridades. Siguiendo con este tema, hermanos, vamos a eventos de los últimos días. En eventos de los últimos días, página 114, eventos de los últimos días, página 114, dice algo interesante. Le pido a los hermanos que sepan disculpar si hay defectos de sonido, si tratamos de hacer lo que mejor podemos, y yo les pido que traten de transformarlos en MP3 y lo traten de escuchar en DVD, no traten de escucharlo en las computadoras estos temas, porque siempre los parlantecitos de las computadoras tienen un sonido muy magro, muy pobre. Es mejor ponerlo en un DVD y escucharlo directamente en el televisor con los parlantes del televisor, o bien con un equipo de música que tenga parlantes más grandes. Les comento porque yo cuando los reviso estos temas realmente se escucha mal en las computadoras. Los parlantes son muy chiquititos, son muy débiles, no se puede apreciar bien lo que uno dice. Eso, digamos, como de paso para decirle a los hermanos. Siguiendo con el tema, hermanos, en eventos de los últimos días, página 114, la cita número 3, 4 y 5 dice así:
el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. ¿Se dan cuenta, hermanos? El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será, y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. La otra cita: ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. ¿Cómo? Ojalá el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Y nosotros podemos decir, eso va a pasar en todas las ciudades menos en San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán también va a ser trastornado, nada más que no sabemos de qué manera, porque el espíritu de profecía clarifica y dice que cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Algunos con problemas económicos, otros con problemas políticos, otros con problemas sociales, otros con problemas raciales, otros con terremotos, otros con huracanes, vaya a saber, otros con enfermedades. Claro, y las ciudades van a ser juzgadas y castigadas de acuerdo a la maldad de la gente, a los pecados de la gente y de acuerdo a la luz que han tenido las personas. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta que esto no es juego? No, por eso es que cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús como nuestro Salvador, también tenemos que hablar de lo que Él ha enseñado, porque esto que yo les acabo de leer es el testimonio de Jesucristo. El espíritu de profecía, hermanos, es el testimonio de Jesucristo, la declaración de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, todo lo que Cristo nos transmite. Con esto más o menos podemos darnos cuenta de todas las cosas que van a pasar en las ciudades. Claro. Claro, exactamente. La epístola a los Colosenses dice, el capítulo 3, versículo 1 al 5, 1 al 6, que idolatría es todo eso, los pecados de la carne. Todos los pecados de la carne, cuando los acariciamos, también son idolatría. No es tan solamente que yo pongo un gallo y hago una estatua de un gallo y lo adoro, o la estatua de un perrito y lo adoro. No, es todos los pecados de la carne, que si yo los acaricio y me aferro a ese pecado, se transforma automáticamente en idolatría. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, siguiendo con el tema, Dios nos revela lo terrible que va a ser vivir en las ciudades para ese tiempo. Entonces yo les quiero leer, hermanos, Eventos de los Últimos Días, página 113. En Eventos de los Últimos Días, página 113, leemos las citas número 2 y 3. En Eventos de los Últimos Días, página 113, leemos la cita número 2 y 3, que dice lo siguiente: me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes. ¿Cómo? Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia de este mundo. Y la cita siguiente dice: en el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Y yo pregunto, ¿lo dice acá la hermana Huay o ya lo decía la Biblia en Job capítulo 24? Que el robo, que el adúltero, que el matador, que el ladrón. Ya lo decía primeramente la Biblia en Job capítulo 24. Pero ahora es confirmado en el espíritu de profecía y dice así: en el mundo entero, dice, hermanos,
En el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta lo que dice? Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Claro. Es interesante lo que dice la Biblia, que, hermanos, todos los pecados con los cuales relaciona los pecados y los vicios de las ciudades tienen que ver con la carne. ¿Y por qué, hermanos? Nosotros como cristianos, y eso lo hablo, a veces me quedo hablando hasta tarde con Bernardo, lo hablo con María José, lo estuve hablando con María Silvia, debemos tener cuidado en la ciudad, porque en la ciudad nos van a tentar. Las cosas de las ciudades nos van a tentar a nosotros a que caigamos en los peores pecados. Para mí los peores pecados, hermanos, son los de la carne, porque son los que más arraigados están en el ser humano. Y noten lo que dice acá: por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Tú sales a la calle, te vas al centro, si te vas al cine, si te vas al teatro, si prendes la televisión, si te vas al parque, en todos lados, hermanos, hay incentivos a la sensualidad y a la disipación. Entonces, todas estas clases que nosotros estamos dando de manera sistemática es para advertir al pueblo de Dios a que tome conciencia de lo que va a pasar si permanecemos en las ciudades. Mañana yo toco una clase muy importante que sería bueno que no se la pierdan, y es lo que tiene que ver con las familias, las desventajas de que una familia viva en las ciudades. Pero eso sí, la clase que voy a tocar mañana es un poco fuerte. Es un poco fuerte, porque aquí hay muchos que se burlan y dicen: no, eso es una tontera de irse al campo. No, no es una tontera, hermanos, es una gran verdad. En todo caso, digamos que no hay que ser fanáticos con ir al campo, pero de que es una doctrina de la iglesia, que es un consejo de la iglesia, que es una postura de la iglesia tiene esta postura y debemos respetarla. Siguiendo con el tema, hermanos, yo les debía una cita a ustedes que yo anoche les iba a leer y al final no les leí tampoco, que quedó de la segunda clase. Esa cita, hermanos, está en Joya de los Testimonios, tomo 2, que se acuerdan, yo había traído el tomo 1 y por eso me había equivocado, y no era el tomo 1 sino que era el tomo 2. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64. Esta página, hermanos, habla sobre el sello de Dios. Y ustedes saben de que las ciudades son las capitales de las naciones, ¿sí? Entonces, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64, dice así. Y hermanos, le pido por favor a los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo, que por favor traten de profundizar mucho más estos temas y traten de prepararse en caso de que tengan que ir al campo, para que sepan cómo afrontar la vida en el campo, hermanos. Porque no puede ser que yo me voy a ir al campo y ni siquiera sé cómo hacer una huerta, ni siquiera sé cómo construir una cabaña, ni siquiera sé cómo plantar una papa. No puede ser eso, hermanos. Entonces, en la página 63 y 64 de Joya de los Testimonios, tomo 2, dice así: con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo dice? Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra,
cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor, que es lo que pasó con la ciudad de Nueva Orleans y muchas otras ciudades más que están siendo destruidas actualmente, algunas con enfermedades, otras con terremotos, otras con problemas raciales, otras con problemas políticos, otras con problemas civiles, otras con guerras, otras con inundaciones, otras con huracanes, otras con vicios, otras con pecados, con un montón de cosas, otras con problemas económicos, naciones que tienen terribles problemas económicos, inseguridad y de todo tipo. Y acabamos de leer una cita hace rato que dice que cada una de las ciudades de las naciones serán perturbadas de diferentes maneras. No todas van a ser perturbadas de igual forma, ¿sí? Dice así: al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes, les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Se está cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aun de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuanto tanto más se la desprecia y se la desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. ¿Cómo? Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros. El vago no se va a salvar. El vago no va a recibir la lluvia tardía. El vago será pasado por alto. Dice así, hermanos, dice así: lejos de ello deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, dice Santiago 5:16. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, ¿cómo? ¿Qué dice de la iglesia y qué dice del grupo pequeño? A ver si he leído bien. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra.
pero sus oraciones ascenderán aún más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que pasa en la iglesia y lo que pasa en las naciones? Y sobre todo cómo en las naciones Dios lleva un registro de los pecados de las naciones, y cuando esas naciones pasan cierto límite y cierta cifra, Dios comienza el ministerio de su ira. Muchos hablan solamente del ministerio de amor del Salvador, pero ¿por qué no pueden hablar del ministerio de su ira? Cuando vemos destrucciones de ciudades, ahí vemos el ministerio de la ira de Dios. ¿Lo hará directamente o lo permitirá? La verdad no nos interesa. Pero el Señor es el que a través de los decretos divinos ordena qué cosa tiene que pasar en la tierra o qué cosa no tiene que pasar en la tierra. Estamos estudiando para los hermanos que acaban de llegar recién la clase número 4, que se llama Las 3 ocasiones diferentes para salir de las ciudades. Pero antes estamos estudiando un poquito esto. Vamos a Job capítulo 34. En Job capítulo 34 vamos a ver también lo que se habla de las naciones, y por supuesto cuando se está hablando de las naciones se habla de las ciudades que se encuentran en esas naciones. Job capítulo 34 versículo 20 al 22 dice así. Presten atención lo que se habla para el tiempo del fin, hermanos. Job capítulo 34 versículo 20 al 22 dice así, hermanos. Noten cómo se refiere al tiempo del fin esta profecía, y dice así: en un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, refiriéndose al tiempo del fin. Y sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran la maldad. Y ahora noten lo que dice el versículo 24 y 25. Él quebrantará a los fuertes sin pesquisa y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos, o sea, de los malos, cuando los trastornará en la noche. Cuando los trastornará en la noche y serán quebrantados. Y ahora sigue diciendo el versículo 27 al 29. Por cuanto así se apartaron de él y no consideraron todos sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oye el clamor de los necesitados, porque había mucha corrupción en esos pueblos, en esas tierras, en esas naciones. Versículo 29, noten. Y si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Ahí muestra, hermanos, habla de los pueblos y de las naciones y del hombre en particular, y cuando los pueblos y las naciones serán destruidos a medianoche. Y específicamente todo eso se está refiriendo, hermanos, cuando habla de la destrucción en la noche de los pueblos y de las naciones, cuando viene la séptima plaga, hermanos. Algún día vamos a estudiar la séptima plaga, es muy profundo el tema, y ahí es cuando finalmente todos los pueblos se alborotan de noche y viene la liberación para el pueblo de Dios. De manera que, hermanos, todo esto hemos hecho una introducción para recordar cómo ve Dios a las ciudades y por qué quiere Dios que nos vayamos alejando lo que más podamos de las ciudades. Cristo Jesús te ama, nos ama y trata en lo posible de brindarte seguridad para tu vida. Y quiere que tú seas inteligente para que nadie de arriba venga, te mate, te acuchille, te viole, te patotee, te trate mal, te insulte, te peche, sino que tratar de alejarnos en lo posible lo que más podamos de los mundanos y volver solamente a los mundanos para predicarles y ministrarles el Evangelio. Pero ahora, hermanos, me quiero detener un poquito más. ¿Se acuerdan que yo quería volver a repasar este tema? Vuelvo a hacerles hincapié. Por favor, prepárense para la ley dominical.
prepárense intelectualmente, prepárense académicamente, aprendan un oficio, aprendan una profesión, aprendan a prepararse cómo enfrentar la vida, aprendan algo. Tenemos que saber una profesión o un oficio, porque en el tiempo del fin no vamos a tener con qué vivir y vamos a tener que aprender a sostenernos a nosotros y a nuestras familias con el trabajo personal e individual que nosotros lleguemos a tener. Por eso es que yo quería recordarles la cita de Eventos de los Últimos Días, página 156, que la habíamos leído el otro día y que yo quiero, hermanos, leerla de nuevo. En Eventos de los Últimos Días, página 156, dice así, hermanos. Eventos de los Últimos Días, página 156, la cita número 1 dice así: pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, y repito, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. Aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en situación ventajosa donde quiera les toque estar. ¿Queda claro o no, hermanos? Pero les voy a decir algo muy profundo. En la profundidad del tema, a lo que se está refiriendo aquí, hermanos, es a aprender oficios. Porque, hermanos, si yo soy médico o abogado o físico nuclear o astrónomo, no se va a poder trabajar de ninguna profesión titulada, porque todo lo que sea titulado requiere papeles, y para hacer los papeles va a haber que guardar el domingo. Aquí en profundidad a lo que se está refiriendo es al oficio personal. De manera que yo le digo a los analistas en sistema, a los médicos, a los abogados, a los dentistas, a los ingenieros, está bien, aprendan todo eso, pero aprendan también un oficio que no dependa de una profesión titulada de papeles o donde haya que hacer papelerío. ¿Por qué? Porque toda profesión que requiera como medio papel, títulos, credenciales, matrículas, permisos, no van a poder trabajar. En cambio, el que tenga un oficio personal, aparte de su título, es importante. Por eso la hermana White dice que las hermanas deben aprender a cocinar, a tejer, a bordar, a manejar los caballos, que ahora yo también les diría a las hermanas, tienen que aprender a manejar una moto, un auto, un camión. Todo eso la hermana White dice que las hermanas tienen que aprender para que no sean inútiles. Y los varones también. Los varones, los que son profesionales, también deben aprender plomería, electricidad, hortaliza, cocina, todo. ¿Por qué? Porque son oficios, que no es lo mismo que una profesión. El oficio es algo personal, útil y muy útil que tú aprendes, que aunque no tengas matrícula puedes trabajar en cualquier lado, sin papeles. Por eso la hermana White dice que todos nosotros tenemos que aprender oficio. Por eso yo me voy a ir con el hermano Rubén a trabajar de, ¿cómo se llama? Él de tapicería, él tiene tapicería, entonces nos vamos todos con Rubén a hacer tapicería. Entonces ahí nos vamos con Emilio y hacemos tapicería. No sé, es por ponerle un ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque en esos trabajos, esos son los trabajos que van a perseverar en el tiempo del fin, porque no requieren matrícula, que título, que papelería, que licencia, que qué sé yo. Es decir, todo trabajo requiere cierto papelerío, pero estos trabajos que son los oficios requieren menos. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, entonces, noten lo que dice acá: aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en una situación ventajosa donde quiera les toque estar. Y ahora, Eventos de los Últimos Días, página 80 y 81. En Eventos de los Últimos Días, página 80 y 81, dice así, hermanos, presten atención. Algunos quizás digan: si el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de establecer colegios, hospitales y fábricas de alimentos? ¿Qué necesidad hay de que nuestros jóvenes aprendan oficios? ¿Se están dando cuenta, hermanos, lo que dice? No lo dice la hermana White, lo dice Jesucristo, hermanos, a través de la hermana White, que es muy distinto. Si lo dice la hermana White, a mí no me interesa.
Ahora, si Cristo lo dice a través de la hermana Huay, es otra cosa muy distinta. ¿Queda claro o no? Bueno, entonces noten, chicos. Algunos quizás digan, si el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de establecer colegios, hospitales y fábricas de alimento? ¿Qué necesidad hay de que nuestros jóvenes aprendan oficios? Es el designio del Señor, y noten, hermanos, por favor presten atención, es el designio del Señor que cultivemos constantemente los talentos que nos ha dado. No podemos hacerlo a menos que los usemos. No podemos hacerlo a menos que los usemos. La perspectiva de la pronta venida de Cristo no debiera conducirnos a la ociosidad. Al contrario, debiera impulsarnos a hacer todo lo que podamos para bendecir y beneficiar a la humanidad. Por ahí había algunos hermanos laicos que dicen, ¿para qué van a estudiar? ¿Para qué estudian? ¿Para qué quieren tener una profesión? Todo eso es mundano, todo eso es pagano. Y yo te lo acabo de contradecir con todas las citas bíblicas con todas las citas de la hermana Huay. La hermana Huay dice que hay que recibir una educación completa, que tenemos que aprender oficios, que hay que desarrollar los talentos, que hay que construir colegios adventistas, que hay que construir hospitales adventistas, que hay que construir fábricas de alimentos. Nadie tiene que estar de vago. Al Señor se lo espera trabajando y desarrollándose. El que no aprende un oficio está frito. Ojo con esto, porque sobre todo esa idea está metida en los laicos disidentes que se quieren ir al campo y quieren vivir una vida de inutilidad. Y le voy a ser sincero, cuando una familia se va al campo, la primera que sufre es la mujer. Porque el hombre siempre, hermano, el hombre siempre se echa y quiere que la mujer le haga todo. Entonces, la primera que sufre es la mujer, porque claro, él se va al campo, sí, se va al campo, amargado, condenando a todo el mundo, se va al campo, se hace el laico consagrado, pero después ¿quién paga el pato? La mujer. No, hermanos, hay que instruirse bien, hay que hacer curso de huerta, curso de hortaliza, conocer la geografía, conocer el terreno como una persona inteligente. No va a hacer cosas tontitas, hermanos, cosas necias. A ver, ¿en qué lugar geográfico voy a ir a vivir? Tengo que saber curso de hortaliza, curso de plantación, control de maleza. ¿Cómo? Cerca de un río. Lo que dice él. ¿Cómo? Cerca de un río. Cerca de un río. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿sabían ustedes que hay hermanos que se han ido a un lugar donde solamente hay arañas y alacranes, hay piedras nada más, no hay ni árboles, no hay ni un río, se mueren de sed, de hambre y terminan volviendo porque han fracasado? Hay que hacer las cosas con inteligencia, hermanos. Saber dónde tengo que ir. Bueno, pero eso lo dejo para la última clase. Eso ya me empiezo a entusiasmar. Ya voy a enseñar la última clase cómo, hermanos, contradecir y contrariar los movimientos fanáticos que se agarraron de esta preciosa doctrina del campo, hermanos, porque la doctrina del campo es maravillosa, pero para el que la entiende correctamente, no para los grupos disidentes, esos que son laiqueros, bien laiqueros, y que ni ellos tienen idea de cómo hay que hacer las cosas y se largan a predicar estas cosas. Y la hermana Huay les voy a mostrar todo lo que dice. Entonces dice así, hermanos: la perspectiva de la pronta venida de Cristo no debiera conducirnos a la ociosidad. Al contrario, debiera impulsarnos a hacer todo lo que podamos para bendecir y beneficiar a la humanidad. Y sigue diciendo, hermanos: debe hacerse una gran obra en todo el mundo, y debido a que el fin está cerca, nadie llegue a la conclusión de que no es necesario realizar un esfuerzo especial para levantar las diferentes instituciones según la causa lo demande. Cuando el Señor nos ordene, a ver, presten atención, cuando el Señor nos ordene que no realicemos más esfuerzos para construir lugares de reuniones y para establecer escuelas, hospitales e instituciones publicadoras, entonces será el tiempo cuando hemos de cruzarnos las manos y permitir que el Señor termine la obra.
Pero ahora tenemos la oportunidad de mostrar nuestro celo por Dios y nuestro amor por la humanidad. Va a llegar el momento, hermanos, y eso va a ser en la ley dominical. Cuando llegue la ley dominical, vamos a tener que construir escuelas, colegios, fábricas de alimentos. No, el Señor sí, paren, ya no construyan más. Ahora se tienen que ir a predicar nada más. Ya está. Y el Señor nos va a decir cuándo ya nos tenemos que cruzar las manos, como dice acá. ¿Queda claro? Pero mientras tanto no, ahora no seamos vaguitos, tenemos que seguir adelante. Habiendo entendido eso, hermanos, yo les quería explicar a qué se debe el estudio, hermanos, que tiene que ver con la clase número 4. Muchos grupos disidentes no entienden estas cosas y se meten en un berenjenal y hacen un sancocho de la ida al campo. Ellos son los que hacen un sancocho de la ida al campo. Ellos leen ida al campo, leen ellos y meten todo en la misma bolsa. No leen el contexto, no saben la fecha en que fue escrito, no tienen idea de nada, hermanos. Por eso yo les advierto contra los grupos disidentes, los que no están dentro de la iglesia adventista, que tengan cuidado con esos hermanos, sobre todo con los hermanos revoltosos que andan por ahí, que se hacen ellos los consagrados, los que tienen la pura verdad, y hasta critican a los grandes pastores predicadores de nuestra iglesia, los critican como si ellos fueran analistas teológicos. Y ellos no son nada, hermanos. Lo que te hace un analista teológico es el Espíritu de Dios. Y ellos no lo tienen al Espíritu de Dios. Y se cae de maduro que no tienen el Espíritu de Dios por las blasfemias y las tonteras que hablan. Noten lo que dicen estos grupos: que comer carne es pecado, que no irse al campo y quedarse en la ciudad es pecado, que te vas a perder si te quedas en la ciudad, que el Espíritu Santo, llegan a decir así, hermanos, que el Espíritu Santo es una doctrina del diablo, que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, que Jesucristo fue creado. Fíjense ustedes si ellos van a tener el Espíritu Santo con las tonterías que hablan, hermanos. Y que la iglesia adventista es Babilonia, que hay que salir de la iglesia, que solamente hay que predicarle a la iglesia adventista. ¿Se dan cuenta? Y ellos tienen el Espíritu Santo. Por eso tengan cuidado con los grupos disidentes, porque son, hermanos, la encarnación de la necedad. Y han hecho mucho daño a muchas almas y han hecho mucho daño a la iglesia. Son la encarnación de la necedad, hermanos. Y ya van a ver cuando para el 2010, yo para el 2010 comienzo todo el 2010, hermanos, todo el 2010 empiezo con 3 tipos de temas. Primero, todo lo que tiene que ver con divinidad. Toda la divinidad del Hijo y toda la divinidad del Espíritu Santo y todo lo que es Trinidad. No vamos a hablar de la divinidad del Padre porque nadie tiene problema con la divinidad del Padre. Ya si llegamos a eso, hermanos, ¿saben qué? Yo ya no sé. Bueno. Segundo, seguimos con el santuario, que ya van a ver qué hermoso que es el tema del santuario, hermanos. Y tercero, temas varios. En esos temas varios yo tengo que dar el tema del ministerio de la mujer, la lluvia tardía, debo continuar con Daniel 11, debo dar un montón de temas dentro de lo que son los temas varios. Así que prepárense porque el 2010 va a ser un año bien movido teológicamente por la gracia de Dios y gracias a Dios. Bien, ahora, ¿por qué yo explico esto, hermanos? Porque la hermana White, cuando se refiere a la ida al campo, habla de 3 cosas distintas. Primero, habla de la ida al campo actual, cuando no hay ley dominical. Segundo, habla de la ida al campo cuando salga la ley dominical. Y tercero, también habla de una huida de las ciudades en la 6ª plaga cuando se da el decreto de muerte. Repito, hermanos, hay 3 tipos de veces que la hermana White habla de salir de las ciudades e irse al campo. Una es actualmente, cuando no hay ley dominical, cuando de forma natural hay muchos hermanos que desean hacerle caso a la hermana White sin que haya ley dominical y desean irse a vivir al campo.
¿Y a dónde habla de eso? Vamos a Mensajes Selectos, tomo 2. Vamos a ver la primera, o sea, la salida de las ciudades en forma natural y en forma actual. Entonces vamos a Mensajes Selectos, tomo 2, página 408 y 413. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 408 y 413, dice así. Leemos primeramente la página 408. Dice así, presten atención, hermanos. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. ¿No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas? Pero yo después les voy a enseñar bien esto, porque es algo muy bonito lo que yo les voy a enseñar. Van a ver, no tienen que tener miedo, es algo muy lindo. ¿Cómo hacer para encarar esto de manera linda, hermano? De tal manera que sea precioso, precioso ir al campo. Bien. ¿No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos? ¡Qué lindo! Hermanos, el hermano Torres, acá en Tucumán, es uno de los hermanos que hizo bien la jugada. ¿Lo conocen ustedes al hermano Torres? Bueno, el hermano Torres se ha ido a vivir a los cerros, pero el hermano Torres fue bien inteligente y no era un hermano pudiente. No es un hermano pudiente, pero ha hecho tan bien las cosas, hermanos, que se ha ido a un lugar que es precioso, hermano. Yo he ido. Es hermoso el lugar donde está. Se ve los cerros y las montañas y el sol. Hermano, ¿saben qué? A nosotros nos llevaron todo una vez que andábamos de viaje por los cerros y paramos en la estancia del hermano Torres. Y el hermano está fundando iglesias en las montañas. Gracias a Dios. Oren por el hermano Torres, por favor. De paso les pido, oren por el hermano Torres. Hemos bajado, fuimos con la iglesia del centro, me acuerdo en aquellos, hace como 10 años, y es hermoso el lugar, y la casita y la cabañita que él ha puesto ahí, y hay otros hermanos que ya se han convertido, pero él ha hecho bien la jugada. Es un lugar hermoso, precioso, hermanos. ¿Saben lo que son las montañas, el cielo azul, las nubes blancas, el sol, el aire fresco, las plantas, los árboles hermosos? Hermano, yo he quedado realmente, no nos queríamos volver, así estábamos todos sentados. No podía, yo primera vez que veía una montaña en su esplendor, y el hermano nos contaba de lo hermoso que es orar en esos lugares, levantarse a la mañana y orar. Y el hermano ha puesto su casita humilde junto con otros, pero han hecho bien las cosas, se han ordenado bien, lo han hecho bien. Y hermano, es impresionante. Y este hermano, como otros más que están cerca de ahí, le permiten también a cualquier hermano que quiera poner su casita ahí, le dan un lugar. Entonces, es hermoso, y no hay ley dominical, y él ya se ha ido y está con su esposa y vive en chochos. Eso sí, ¿no? Es un poquito más laboriosa la vida en esa zona, pero dice que la labor es hermosa. Te acostás cansado a la noche, feliz, con satisfacción. ¿Y saben lo que es todos los días levantarse y ver el cielo azul, el sol, los árboles que se mueven con las ondas del viento, los pájaros, las aves, qué sé yo, los animalitos que andan por ahí? Dice que es hermoso, no te cansas más. Se trabaja con ganas, se trabaja lindo, y él viaja a la ciudad en su camioneta a traer las provisiones todos los meses. Es hermoso, hermano, pero ha hecho las cosas bien. Otro que hizo las cosas bien es el hermano Toti Caresani. Tiene un lindo lugar, el hermano también vive muy lindo ahí. Entonces, pero no todos han hecho las cosas bien, hay otros que han hecho las cosas mal, ¿sí? Bueno. Entonces dice acá, hermanos, en la página 408 habla de una forma natural, y dice ella, buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Y dice, insto a nuestro pueblo, no dice le ordeno, porque si no,
la hermana Huay hubiera sido clara, hubiera dicho esto es un mandamiento y el que no lo cumple se pierde. Entonces ahí sí nos vamos todo a la fuerza, con ganas y sin ganas y ya está. Pero noten, hermanos, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Y noten lo que dice acá, hermanos. Allí en el campo esperan abundantes bendiciones. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Y ahora salteo, hermanos, y leo la página 413. Y en la página 413 dice así, hermanos: ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abre el camino, si Dios no te abre el camino, no, pero a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo, con terrenos de cultivo, donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. En esos lugares, los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. ¿Se entiende? A ver, leo de nuevo. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Por ejemplo, a mí con María José me gustaría tener el estudio jurídico en la ciudad, la oficina en la ciudad, el lugar de trabajo en la ciudad. Pero una casita, si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios abre las puertas, una casita en zona rural o en el campo o en los cerros. Sí, tenemos que trabajar en la ciudad, hermano, porque ¿dónde ganamos el pan? Allá abajo del árbol mirando el pajarito. No, se gana el pan en las ciudades. Pero venimos a trabajar a la ciudad y después nos volvemos al campo, al lugar de retiro. ¿Se entiende, hermanos? Entonces esto es lo que dice acá. Y sigue diciendo: a medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Entonces, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 408 y 413, habla de la salida natural cuando no hay ley dominical, y que ya se quería aplicar en los tiempos de la hermana Huay, y que en los tiempos de la hermana Huay ya ella pedía que lo hagan, aunque no haya ley dominical. Eso es lo que se llama la ida común y natural al campo sin que haya ley dominical. Esa es optativa, en la medida que se pueda, en la medida que Dios abra las puertas. Lo acabo de leer. Ahora viene la segunda ida al campo. ¿Se acuerdan cuando yo hace años les venía diciendo que iba a dejar bien claro cómo es este tema, y que
Aquí la hermana nos pedía cuándo vas a dar ese tema y yo les decía a ustedes, la gente confunde las diferentes idas al campo. Bueno, esta que acabamos de leer es optativa, por eso la hermana Juárez dice a medida que se pueda, a medida que Dios abra las puertas, deberían ir, deberían hacer, deberían planear, deberían. ¿Se entiende, hermanos? Hay que saber leer bien. O no saben gramática. Bueno, una de las características de los grupos disidentes es que siempre los grupos disidentes es que están compuestos por gente de poca cultura. Y la gente que tiene poca cultura siempre se caracteriza porque viene un pícaro que es más pícaro que ellos y le mete el verso. Entonces, como no tienen cultura, de pronto le hacen leer, pero no, yo particularmente, yo hermanos, yo leo palabrita por palabrita de lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Leo bien los verbos, los sustantivos, la gramática, cómo ha sido compuesta la oración, en qué estilo ha sido escrito, cómo ha sido narrado, en qué fecha ha sido escrito, a quién se aplica, a quién no se aplica. O sea, no quiero ser un tonto. Soy bien cuidadoso en analizar los escritos y todo con mucha oración. Bueno, esto es lo que acabamos de leer, la ida al campo de manera optativa, hermanos. La segunda, ¿cuándo es? La segunda es cuando venga la ley dominical. Ahora les hago una pregunta. Esa segunda ida al campo, que es cuando venga la ley dominical, ¿es optativa o ya es más obligatoria? Es más obligatoria. ¿Y a dónde está eso, hermanos? Eso está en Eventos de los Últimos Días, página 124. Eventos de los Últimos Días, página 124. En Eventos de los Últimos Días, la página 124, aquí también la hermana Juárez habla de irse a vivir al campo, hermanos. También habla de irse a vivir al campo, pero ¿qué sucede, hermanos? Noten la otra forma o la otra ocasión en la cual ella habla de salir de las ciudades. Y dice la página 124. Y qué casualidad, el título dice la señal para huir de las ciudades. Y dice así, no está lejano el tiempo, noten, no está lejano el tiempo, o sea que no era el tiempo de la hermana Juárez, era hacia el futuro. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. ¿Esta ya es opcional o es obligatoria? Es obligatoria, porque la circunstancia te obliga. La circunstancia te obliga. Entonces dice, no está lejanos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, ¿qué es eso? Ley dominical, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Chicos, ¿queda claro o no? Esta es la segunda forma en la cual habla la hermana Juárez, que hay que irse al campo y que ya es obligatoria. ¿Cuál es la señal? Uno dice, bueno, Hugo, pero yo no me puedo ir al campo. Bueno, pero prepárate por lo menos, y prepárate bien para que cuando venga la ley dominical, si bien es cierto no te puedes ir ahora o no te quieres ir ahora, por lo menos cuando venga la ley dominical ya tengas preparadito todo para irte. Entonces, esto es la segunda forma o fase en la cual la hermana Juárez habla, en la cual seremos obligados a salir de las grandes ciudades. Hasta aquí voy explicando dos. Ahora, hermanos, ¿le va cerrando un poquito más el círculo? Bueno, los hermanos de los grupos disidentes, o por ahí todavía algunos hermanos que quedan dentro de la iglesia adventista, pero que son revoltosos y no entienden bien, y que se aprovechan de los ignorantes, o se aprovechan de aquellos que tienen poca cultura, les meten el verso, hermanos.
hacen todo un sancocho, un berenjonal y una mezcolanza, y ellos leen id al campo y meten todo en la misma bolsa, meten todo, hermanos, hacen un sancocho y lo dan a la iglesia y ve, ya te tenés que ir al campo. Entonces estos señores berenjenales, que no entienden bien las cosas porque nunca se han dedicado a profundizar las escrituras, terminan haciendo daño a la iglesia y hacen que mucha gente se vaya al campo, hermanos, y fracase, porque ya van a ver las últimas 3 clases que yo voy a dar de cómo planificar para irse al campo y cómo la hermana Huay dice, y ya van a ver que la hermana Huay dice así: no le anden haciendo caso a ninguno de esos que andan diciendo que hay que irse al campo. Así dice la hermana Huay, hermanos, parafraseando. Cuidado con esos hombres que andan diciéndole a ustedes que tienen que irse al campo por irse al campo. Ella dice que tengan cuidado. Pero esa clase, esas últimas 3 clases, las tengo bien reservadita, hermanos, para el fin, porque estos temas son hermosos. El tema del campo es hermoso, pero así como yo estoy aprobando y apoyando la doctrina de nuestra iglesia, también voy a dar las últimas 3 clases para advertir contra los grupos fanáticos que se han agarrado de esta hermosa doctrina para destruir familias. Aquí en Tucumán hay un montón de casos fracasados. Solamente le comento uno. Un hermano que, pobrecito, no tenía mucha cultura, lo han hecho que se vaya con la mujer y la familia al campo. Allá le fue mal, fracasó en todo, pero fracasaron muy mal. El hombre terminó perdiendo toda su propiedad. La mujer, que era adventista, se apartó de la iglesia. Ese hombre perdió la familia, perdió su esposa, sus hijos están fuera de la iglesia, perdió las propiedades. Y encima, hermanos, la mujer ya no quiere volver más a la iglesia porque ha quedado traumada, porque la han agarrado estos locos fanáticos haciéndola que se vaya al campo, y hasta se terminaron separando. El hombre quedó sin nada, hermanos. Y el hombre es muy buenito, es una buena persona. Les digo en serio, es muy buenito. Pero al haber hecho las cosas mal, destruyó su familia. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, la doctrina del campo es hermosa. Lo que es horrible es el método que usan para irse al campo. Hay hermanos que ahora están en el campo y son muy felices, pero porque simplemente hubo puntualidad, hubo orden, hubo planificación, hubo inteligencia y sobre todo hubo la dirección de Dios en cada paso que hicieron. ¿Queda claro o no? Bueno, hermanos. Y la tercera parte es la salida de las ciudades en la 6ª plaga bajo el decreto de muerte. Pero eso no lo voy a explicar porque son muchas citas, no los quiero cansar. Vamos a dejar acá nomás y lo voy a explicar mañana. Mañana en la 5ª clase voy a explicar la tercera huida de las ciudades y vamos a hablar también, hermanos, de la desventaja de que las familias vivan con sus hijos en las ciudades. Entonces, para no cansarlo, vamos a dejar acá nomás y vamos a continuar mañana. Pero sí les quiero decir algo. Es hermoso, hermano. Yo quisiera que ustedes hayan pisado el lugar donde yo he ido en los cerros. Hermano, nadie se quería volver de ahí. Pero hay que hacer las cosas bien. Hay que saber a dónde ir. Entonces, hermanos, valoremos las doctrinas de la iglesia. Apoyemos a la iglesia adventista. Nosotros defendemos a la iglesia adventista y la apoyamos. Y no tenemos que ver con ningún grupo disidente. Que Dios nos ayude a prepararnos y a tener bien en claro lo que Dios quiere para nosotros. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos arrodillamos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estos estudios en donde estamos tratando de profundizar tu manera de ser, tu manera de pensar y los designios que tienes para nosotros. Te pedimos por favor por los miles de hermanos que nos escuchan alrededor de todo el mundo, a través del foro adventista, a través de los CD, los DVD que se están compartiendo los hermanos, que tú les toques el corazón para que ellos se atrevan a formar clases bíblicas y grupos pequeños, pero que sean clases bíblicas donde se profundice la Biblia y no simplemente sean reuniones sociales, Padre.
que realmente haya amor por tu palabra, reverencia por tu palabra, y que realmente, Señor, se puedan atesorar esas preciosas verdades en nuestros corazones. Bendícenos, perdónanos nuestros pecados, y te pedimos por favor todas estas cosas en el santísimo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.